Bienvenidos a un nuevo video de Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas, y el día de hoy continuamos con el tercer video de los aliados nuevos y rework de Primera Era extendido de la edición La Ira del Nahual. Vamos a comenzar con el primero, que es, haciendo un breve resumen. Ya analizamos el reto, mundo gótico, y ahora toca, ¿no es cierto?, la ira del Nahual. Vamos a comenzar por la raza bestia y vamos a ver los primeros 4 aliados nuevos. El primero de ellos es Zipactli, una bestia fuerza 3, coste 2, que puede atacar cuando entra en juego, y si hace daño al mazo oponente podemos robar una carta. Esta es una de las mejores cartas turno 1 del bestia. Nos genera daño y nos genera robo a la vez. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, o como veremos más adelante, una de las falencias de la raza bestia era principalmente eso, el robo, y por otro lado el removal. Hablando de removal, seguimos con el segundo aliado nuevo, que es Piuchen. Es un 3-3, raza bestia, ¿no es cierto?, que cuando entra en juego podemos mostrar una bestia de la mano, por ejemplo un Zipactli, para destruir una carta en juego que no sea oro. Ojo que destruye una carta en juego cualquiera, puede ser tanto del oponente como de nosotros, ¿ya? Estos dos aliados son nuevos, que vienen en los kits raciales 2.0 que salieron hace poco. Los dos siguientes que vamos a ver vienen en los kits extensión. El primero de ellos es el Canilú, una bestia de fuerza 3, coste 5. Ya es un coste elevado, pero su habilidad nos dice que cuando entra en juego podemos jugar hasta podemos jugar dos aliados bestias de coste 2 o menos de distintos nombres desde tu mazo castillo sin pagar su costo. Como les dije, es elevado en coste, pero nos traemos dos aliados, por lo tanto yo creo que se paga con creces. Por lo general podemos traer, el mismo Zipactli, pero idealmente se usa para traer el segundo aliado que les voy a mostrar, que es el Tetue. Bestia, ¿no es cierto? 2-2, que cuando entra en juego buscamos un Tetue en el mazo castillo y lo ponemos en la mano. Y la segunda habilidad, que es más interesante aún, que si controlamos 3 o más bestias gana más 2 a la fuerza, ¿ya? De hecho, si jugamos un Canilú, quedamos justo con 3 aliados en mesa, por lo tanto el Tetue va a tener 4 de fuerza. Estos serían los 4 aliados nuevos para la raza bestia. 2 de los kits raciales y 2 de los kits extensión. Pasamos a los aliados rework, que son bastante. Empezamos con el Trauco. Aquí lamentablemente y con pena digo esto, que al Trauco simplemente se le agregó raza bestia y se le mantuvo el frame del reto. No lo sacaron versión de la ira del Nahual. Como comenté en algún momento, aquí habían dos posibilidades: sacarlo con la versión ¿no es cierto?, de la ilustración del reto, con el frame de la ira del Nahual, o la versión de cofradía, la ilustración de cofradía con el frame de la ira del Nahual. Finalmente no pasó ni uno de los dos. Pero para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que el Trauco es ahora oficialmente de raza bestia. Seguimos con Serpiente Emplumada, que aquí, a diferencia del Trauco, sí se trajo la ilustración de cofradía y con el frame de la ira del Nahual. Originalmente era una bestia 1-1 que no puede ser bloqueado, es decir, imbloqueable. Y a la versión rework se le agregó que si ataca junto a una o más bestias, gana más 1 a la fuerza hasta la fase final. O sea, hace 2 de daño imbloqueable. Seguimos con el
Seguimos con, perdón, Chinivilu. Ya, aquí más que nada fue un cambio menor, pero hace que la carta sea mucho mejor. Sigue siendo un 2-2, pero la diferencia es que, bueno, ambos dicen que si son destruidos, una bestia que controlemos gana, en este caso la versión original ganaba más 2 a la fuerza, y la versión reward gana más 3 a la fuerza permanente. O sea, ganamos 1 de fuerza permanente, lo cual me parece súper bien, porque en el fondo, como no podemos destruir la voluntad, como por ejemplo con el 100 pies que pasa en la raza criatura de espíritu y dragón, aquí tenemos que esperar a que sea destruido o, ¿no es cierto?, forzar atacar o bloquear para que lo destruyan. Por lo tanto, me parece bien que dé más 3 a la fuerza permanentemente. Seguimos con Amaru. Amaru, bueno, aquí una pequeña aclaración. Si bien Amaru pareciera que se mejoró, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras se mejoró porque, bueno, el original es un 0-4 que cuando entra en juego copia la fuerza y habilidad de un chamán en juego. Lo malo es que no dispara la habilidad, ¿no es cierto? Y el Amaru nuevo pasó a ser un 0-3, o sea, mejoraron sus números, que cuando entra en juego copia la fuerza y habilidad de un aliado permanentemente. Ya, o sea, ya no solamente se restringe a la raza a chamán, sí que no es un aliado cualquiera. Esta habilidad la trajeron de las cartas en inglés, en la versión en inglés en la versión de Brotherhood, que nosotros tenemos un video en el canal. Seguramente les voy a dejar una tarjetita arriba. Podemos ver al Amaru con una habilidad muy similar a esta, que en el fondo copia la fuerza y habilidad de un aliado cualquiera y no solamente chamán en el fondo. Seguimos con una carta que a mí me gusta bastante, que también se trajo de Brotherhood, que es el Alicanto. ¿Ya? Sigue siendo un 0-3, pero aquí la habilidad es notoriamente notoriamente mejor. ¿Qué hacía el Alicanto original? En todos nuestros turnos ganaba más 1 a la fuerza permanentemente. En el fondo es peor que el Rurik, que ya vamos a hablar de él más adelante. Y ahora la habilidad nueva queda que cuando entra en juego gana más 1 a la fuerza permanente por cada carta en la mano. Ya es como una ánima negra, por decirlo, pero cuando entra en juego y permanentemente. Es una carta buena, sí, pero la verdad no se juega tanto, a excepción de que te salga en la mano inicial y entre en juego con, ¿no es cierto?, con 6 de fuerza permanente, porque como pide 3 de oro vamos a tener que jugarlo al turno 2, por lo tanto ya vamos a tener máximo 6 cartas en la mano. Así que por eso no se ocupa tanto. Seguimos con Salamandra, que aquí a Salamandra, bueno, sigue siendo un 2-2, se le agregó raza bestia. Y bueno, originalmente decía que mientras esté en juego podemos pagar 1 de oro y salvar un aliado que vaya a recibir daño para ser destruido por el turno. Ahora quedó como una vez por turno, cuando un aliado que controles vaya a ser destruido por daño de combate, podemos pagar 1 de oro y prevenir que salga del juego. ¿Ya? Mira, la verdad es que no sé por qué se dejó raza bestia, pero aquí nuevamente para que ustedes sepan de que pertenece a la raza. Seguimos con Grifo. El Grifo hace tiempo que se venía utilizando en el bestia. No me gusta mucho que sea bestia porque en realidad no tiene que ver mucho con la mitología de la ira del Nahual, o sea, la mitología precolombina, pero lo importante es que, bueno, finalmente quedó como raza bestia. En el fondo hace exactamente lo mismo, que si hace daño al mazo castillo deberá ser barajado en el castillo, imbloqueable. Es un 3-0, tiene muy buenos números.
y finalmente repetir que quedó con raza bestia. Seguimos con el aliado Sisiutik, como diría el mil historiador, cuando tiene esa L al final, se lee como Sisiutik. Bueno, pasó a ser de un aliado 1-3 a un aliado 2-2, por lo tanto mejoran bastante sus números. Viene con raza bestia y originalmente decía paga 2 de oro y un aliado gana más 2 a la fuerza por este turno. Ahora quedó limitado a una vez por turno, podemos pagar 1 de oro para que un aliado gane más 2 de fuerza hasta la fase final. ¿Ya? Se le mejoraron los números, pero se le penalizó una vez por turno. Y por último, dentro de los aliados rework de la raza bestia, antes de eso, todos los aliados que, bueno, a ver, la mayoría de los aliados que hemos visto hasta ahora vienen en los kits raciales 2.0, con excepción de la serpiente emplumada, que viene en el kit extensión, y el Sisiutil, que viene en el kit extensión, pero de la cofradía. Por último Pegaso, que también me pasó un poco lo mismo que con el grifo, que no pertenecen mucho a la mitología, pero bueno, quedó con raza bestia, sigue siendo un 1-1 y antes, si era destruido, un aliado ganaba más 1 a la fuerza permanentemente. Ahora quedó como que si es destruido, podemos subir un aliado oponente a la mano de sube, ¿ya? Mejoró bastante la habilidad, sí, pero tampoco lo veo muy utilizable, la verdad, las cosas. Así que finalmente Bestia queda con 9 cartas rework y 4 cartas nuevas, ya, lo que da un total de 13 cartas. Me parece bien, porque la raza bestia en general, si bien tenía la cantidad suficiente para armarse el mazo, en general las cartas no eran tan buenas, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Licantro, que prácticamente se hizo una raza nueva. Aquí en Bestia se podía armar un mazo, pero era malo. ¿Por qué? Porque principalmente no tenía, como dije al principio, robo ni removal, que se les dio principalmente con los aliados nuevos, que son el Zipacli y el Piuchet, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la raza chamán, el poderoso Shaman King. Bueno, aquí lo mismo que lo anterior, los dos primeros corresponden a los kits raciales. En este caso, estas versiones que vamos a ver a continuación son los que vienen en leyenda 2.0, ¿ya? Pero pertenecen a los kits, a la primera versión de los kits raciales. Curandero, un 1-3 que cuando entra en juego podemos barajar un chamán o totem del cementerio para robar una carta por cada totem que tengamos. Ya es bastante conocido el curandero, ¿no es cierto? Después el Yatiri, un chamán 3-2, tiene buen número. Cuando entra en juego podemos descartar un chamán de la mano para buscar un totem en el mazo castillo y ponerlo en la mano. Como les digo, ambas son versiones de los kits raciales 1.0, pero con el frame retro de la ira del Nahual. Ahora las dos siguientes son de los kits extensión. Tenemos a Wangulen, un aliado potentísimo 5-2 que solo puede bloquear, y una vez por turno podemos barajar una carta del cementerio con el mazo castillo. Esta carta le vino a dar mucho resistencia al chamán, sobre todo contra los mazos más agro, y aparte, como es una vez por turno, en el turno oponente, ¿no es cierto? Si ataca en guerra de talismanes podemos barajar otra carta. Por lo tanto, entre ida y vuelta podemos ir barajando dos cartas. Después de Wangulen seguimos con otro chamán
también bien interesante que se incorporó de los kits de extensión, que es Brujo de Salamanca, un chamán 3/3, que una vez por turno podemos destruir un tótem o aliado que controlemos para que tu oponente bote 3 cartas. Luego podemos robar una carta del mazo castigo. Ya, por lo tanto podemos ir destruyendo esos aliados que quedan en mesa, que cuando entran en juego disparan una habilidad y después no hacen nada, sobre todo los aliados del chamán, que en general no tienen mucha fuerza. Entiéndase el Tezcatlipoca, el Runo Rutunku, el mismo curandero, que es un 1/3. Y en el fondo lo destruimos, le hacemos 3 de daño directo y nos da también robo. A mi gusto una carta muy buena. En general, cuando el mazo chamán se arma tótem, es uno de los principales aliados que entra el Brujo de Salamanca. Así que aquí, para que ustedes sepan las cartas nuevas del chamán. Pasamos ahora a lo que serían las cartas reward. Tenemos solamente 5 cartas reward. Partimos con el Calcu, que si no me equivoco, aquí lo único que se hizo fue simplemente disminuir, ¿no es cierto?, disminuir su coste. Pasó de ser un 3/6 a ser un 3/3, con la misma habilidad, que cuando entra en juego el oponente vota 3 cartas, es decir, hacemos 3 de daño directo. Mejora bastante, sí, porque su coste se disminuyó a la mitad. Pero bueno, no tiene furia como el Landstrom o como los aliados que veremos a futuro del kit racial criatura. Seguimos con Itztana, otro aliado chamán rework. Mantiene los mismos números, 2-3. Originalmente decía puedes bloquear cartas imbloqueables. Aquí está aclarado en el oráculo 2022 que en el fondo lo que hace es que puede bloquear cartas imbloqueables. No significa que tus aliados ganen la habilidad de bloquear cartas imbloqueables, pero independiente de eso, la carta rework quedó como que cuando entra en juego podemos barajar hasta 3 cartas del cementerio con el mazo castigo. O sea, en el fondo por 3 barajamos 3. No es tan buena la verdad las cosas, pero mejor de lo que era antes. Después seguimos con Apuilla, un aliado. Ahí sí. Un aliado originalmente fuerza 1, coste 3, que tenía una habilidad que puede llevar un arma gratis, es decir, que podemos portarle un arma sin pagar su coste desde la mano. Y quedó como un chamán 2/2, que cuando entra en juego podemos buscar un chamán de coste 3 o menos en el mazo castillo y ponerlo en la mano. ¿Ya? Aquí, bueno, podemos buscar casi todo excepto el Runo Rutungu, ¿ya? Pero por lo demás todo es buscable. A mí me gustaba en general la habilidad anterior. Quizás no cambiaba mucho con chamán, porque claro, chamán no juega con armas, digamos. La nueva la encuentro bien, pero quizás me hubiera gustado poder cambiar, o con Totem, por ejemplo, haberle ajustado ahí la habilidad. En vez de que pueda llevar un arma gratis, podría haber sido, no sé, por ejemplo, que puede jugar un Totem de la mano sin pagar su coste, para tener otra interacción más con los Totems, porque tenemos el Tezcatlipoca que busca en el cementerio, tenemos el Runo Rutungu que busca en el mazo. El Apuilla podría haber quedado como que jugar ahí uno de la mano. Podría haber sido una carta interesante, pero bueno. Finalmente, también para que ustedes sepan que el Apuilla ahora tiene habilidad nueva. El Apuilla es la única que viene en los en Leyendas 2.0. Ya todos los demás vienen en los kits de extensión. Y excepto el curandero y el yatiri, que les dije que venían en los sobres por ser la versión retro. ¿Ya? Después de la Apuilla seguimos con el Kukulkan, un chamán interesante, bien interesante, que bueno, mantiene sus números. Originalmente una vez por turno podíamos pagar 1 oro para ver la carta superior de cualquier mazo castillo.
En general yo creo que nunca se jugó esta carta. Y ahora quedó como que una vez por turno también podemos pagar 1 de oro para robar una carta. Ya. A mi gusto, bien interesante. Nos da robo más rápido que el curandero. Lo único malo es que es de turno 1, pero no podemos activarla al mismo turno. Aún así, los demás turnos sirve bastante para ir robando uno, ¿no es cierto? Combinarlo también con... quizás con el moneda de oro. Ahí podemos tener podemos robar 2 cartas por turno. Bueno, monedas de oro, a propósito de esto, es un oro nuevo que vamos a revisar también más adelante en el respectivo video del soporte. Y por último, esta carta que viene... por último, el brujo chilote es una carta que viene... si bien pertenece al chamán, viene en el kit extensión de cofradía. ¿Ya? Y aquí nada más, simplemente se le colocó o se le oficializó la raza chamán. Prácticamente en todos lados se venía jugando como chamán. Me parece bien. El brujo chilote era chamán, entonces... nada, para que ustedes sepan que finalmente se oficializó la raza. Así que finalmente el chamán queda con 5 rework más 4 cartas nuevas, dando un total de 9. Ya. Pasamos a la raza guerrero. Guerrero que por fin tiene sus kits raciales. Vamos a partir con los aliados de el kit racial 2.0. Partimos con el caballero águila, un guerrero 2-2 que cuando entra en juego robamos una carta, o sea nos genera un recurso, y mientras esté en juego podemos jugar armas en nuestros guerreros, reduciendo su coste en 1 en el fondo. Es como una mezcla, así como podríamos decirlo, como una mezcla entre tótem de bosque, pero para las armas en nuestros guerreros. ¿Ya? Bueno, es de turno 1, por lo tanto está muy bien. Robamos una carta y aparte reducimos el coste, así que está muy bien. Seguimos con Michimalonco, guerrero 3-3, imbloqueable. Cuando entra en juego podemos jugar un arma de la mano sin pagar su coste. Ya, esta es netamente para colocar armas gratis, pero desde la mano ya. Interesante aliado porque se puede combinar con varias cartas. Podemos jugar una ballesta gratis, podemos jugar una guaraca gratis, que son 2 armas que nos sirven para controlar. Podemos jugar el arco de Ur gratis, que no es menor, ¿no es cierto? Por 3 de oro quedamos con un arma, buscamos un oro y robamos una carta. El Michimalonco queda con 4 de fuerza y va encima imbloqueable. Así que bien, me parece muy bien. Ya, bueno, estos dos vienen en los kits raciales 2.0, que son los que salieron últimos. Los 2 siguientes vienen en los kits extensión de la ira al Nahual. Estamos hablando de el Lal, un guerrero 3-4, que cuando entra en juego podemos buscar un arma en el mazo castillo y jugarla sin pagar su coste. ¿Ya? Esta es muy parecido al Runo Rutungu en el chamán, ¿no es cierto? Que trae un tótem del mazo, esta trae un arma del mazo. Tiene mejores números porque es un 3-4, o sea, tiene 1 más de fuerza. Aquí nuevamente lo mismo que Michimalonco, nos podemos traer una ballesta, podemos traer una guaraca, podemos traer una espada de Frey, podemos traer un arco y flecha. En general, cualquier arma que necesitemos en el momento, ahí, ¿no es cierto? Las opciones son variadas. Vamos a revisar el soporte, vamos a revisar las armas nuevas más adelante, así que ahí vamos a ver con qué se puede cambiar a futuro. Y la última, que también viene en el kit extensión del aire al Nahual. No sé cómo se lee esta, la verdad. Kawan Jeep o algo así. Guerrero fuerza 2, coste 3, que mientras esté en juego los demás aliados que no porten armas pierden 1 de la fuerza. Un aliado bien tech, creo yo, podría combinarse para jugar la Trazo Teotul, ¿no es cierto? Y destruir todos los aliados oponentes, o sea, destruir todos los aliados en juego en realidad de fuerza 2 o menos.
pero te condiciona a que todos tus aliados tienen que tener sí o sí armas, si no igual van a perder uno de fuerza. Bueno, con esto terminamos los aliados nuevos del guerrero y pasamos a las cartas reward, que igual son bastantes. Partimos con... Un segundito, por favor. Con Traloques. Ahí sí. Bueno, Traloques se le mantiene sus números. Y hay un cambio significativo en su habilidad. Bueno, de pasar a estar libre quedó como carta única. Ya. Y en vez de ganar 2 de fuerza por cada chamán en juego, gana 2 de fuerza por cada guerrero que controlemos. ¿Ya? O sea, que es una carta mucho más enfocada en la raza. No, la verdad es que como ganaba por chamán no tenía mucho sentido, sobre todo en los raciales. Así que bien que se corrigió, quedó única, me parece bien, porque ganar 2 a la fuerza... de partida entra en juego siendo un 3-3 porque se considera el mismo para la habilidad. Entonces al tiro tenemos con 2 aliados más va a tener ya 3, 5, 7 de fuerza. Recordar que en el guerrero tenemos varios aliados: coste 0, huracán, el Maui que vamos a ver ahora, así que me parece bien. Seguimos con Tlacateotl, un aliado que igual mejoró bastante, principalmente por el costo elevadísimo que tenía antes. Era un 3-6, ahora quedó 3-4. Es la misma habilidad que cuando entra en juego robamos 4 cartas del mazo castillo y descartamos 2 de la mano. Ya es como un vampiro oriental por 2, por decirlo. Ya. Seguimos con Galvarino. Ahí sí. Galvarino originalmente era un aliado 3-4. Mantiene los mismos números. Puede llevar un arma extra. Pero ahora también se le agregó que cuando entra en juego podemos buscar hasta 2 armas en el mazo castillo o cementerio y ponerlo en la mano. O sea, por coste 4 nos traemos 2 armas. La encuentro un poco coste elevado, pero bueno, ahí sepan de que, ¿no es cierto?, tiene una habilidad mejorada. Seguimos con el Peripillán, un aliado 1-2 que mantiene sus mismos números, sigue siendo 1-2 y bueno, también puede portar un arma extra y también se le agrega que mientras este aliado está en juego, tus aliados que porten armas ganan más 1 de fuerza. Un aliado bien interesante, principalmente por su coste. Como es coste 2, no es tan elevado y nos da más 1 a la fuerza a nuestros aliados portadores de armas, lo cual combina muy bien con la raza, ¿no es cierto? Ya, hasta acá todos los aliados que hemos mostrado, bueno, a excepción del Traloques que viene en el kit racial y el Tlacateotl, el Galvarino y el Peripillán vienen en los kits de extensión. El que voy a mostrar a continuación, que es el... Perdón, ahí no se había cambiado. Ahí sí, lo siento. El Cuatemo o Cuatemoc originalmente era un guerrero fuerza 3, coste 5, que si era bloqueado podíamos buscar un arma en el mazo castillo y ponerla en juego, o sea, ponerla en la mano, perdón. En general los guerreros siempre habían tenido habilidades que tenían interacciones con armas, pero en general los números no eran muy buenos. Aquí se mejoró bastante los números, quedó un aliado 3-2, lo cual mejoró bastante. No sé si la verdad entrar en el mazo, pero está bien tech la carta, porque en el fondo vamos a atacar y si el oponente no quiere que busquemos un arma, lo más probable es que lo va a dejar pasar, ¿ya?
Ahora, bueno, pasamos a una carta que es bastante interesante porque, a diferencia de las anteriores, o lo mismo que pasaba en realidad con el Bestia, se trajo su versión de que está en Brotherhood. Estamos hablando de Lautaro. Esta carta, bueno, es exactamente igual a la versión en inglés, pero en español. Es un guerrero 3-3 que es único. Puede atacar cuando entra en juego. Cuando entra en juego barajamos hasta 3 cartas del cementerio con el mazo castillo. Y si hacemos daño podemos robar una carta. O sea, las hace todas. Nada que decir con Lautaro. Excelente carta. Me hubiera gustado que hubiera venido con el frame de la ira del Nahual, pero bueno. El Lautaro, recordemos que salió en la Lotbox de primera era, la Lotbox Retro, que salió sin habilidad, y aquí ahora en los kits raciales viene con habilidad. Ya queda poco, vamos por Maui, un aliado, o sea, un guerrero, o sea, no era guerrero, quedó finalmente como guerrero, un 4-0. Que cuando entra en juego, bueno, se le mejoró su redacción, que cuando entra en juego botamos 2 cartas del mazo castillo y descartamos una de la mano. Y en términos prácticos se le agregó a la raza guerrero solamente. Después seguimos con Sachila, que, bueno, mantiene los números Sachila. Bueno, a la versión de la cofradía se le agrega la raza guerrero, que si bien, no es cierto, no lo decía escrito, sabíamos por el oráculo 2002 que era guerrero. ¿Qué pasó con el Sachila? Se dejó único, pero aparte se le nerfeó un poco la habilidad. Entiéndase, nerfear como que le bajaron, ¿ya? Originalmente decía, en el siguiente turno que juegue este aliado, tu oponente no podrá jugar, utilizar ni generar oro. Es decir, no podía hacer nada con los oros. ¿Cómo quedó ahora? Que el oponente no puede bajar ni generar, pero sí los puede utilizar, ¿ya? Pero por suerte, hace poco en un directo se aclaró de que había sido un error de tipeo y que simplemente el Sachila es el mismo de la habilidad original, pero es único, ¿ya? Lo cual me parece bien, porque el Sachila normalmente no se ocupaba porque tenía una habilidad muy potente. Estando único, perfectamente puede entrar. Y por último, tenemos a... Ahí está, tenemos a Karib, perdón, guerrero 3-4, que pasó a ser un 3-3, o sea, mejoró su coste. Originalmente dice que llevar armas en este aliado le costaba 1 oro menos, y ahora dice que mientras este aliado esté en juego, cada vez que juegues un arma en tus aliados, ganan +1 a la fuerza permanentemente, ¿ya? Tiene buenos números, me parece bien, 3-3. Es una carta bien tech si queremos jugar a dar bonos permanentes, ¿no es cierto? Con las armas, trayendo armas gratis. Ya, no sé si entre, pero si alguien quiere armárselo, que sepa que, bueno, él tiene una habilidad nueva prácticamente. Con esto terminamos lo que serían los aliados rework para la raza guerrero. Tenemos 9 aliados rework más 4 guerreros, dando un total nuevamente de 13. Ya, al igual que el Bestia, si no me equivoco. Así que con esto terminamos todos los aliados de la ira del Nahual. Bueno, queda Ragnarok. Bueno, en cofradía no hay aliados, por lo tanto ahí vamos a saltarnos, ¿no es cierto? Porque ya hemos revisado los que vienen ¿no es cierto? En el kit extensión cofradía, y después vamos a pasar a espíritu, que en espíritu tenemos 4 razas, así que nos van quedando en total nos van quedando 7 razas en total. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden dejar un like en el video y apoyar el canal suscribiéndose, para que así podamos llegar prontamente a los 2000 suscriptores. Adiós.